Padre Celestial, en esta noche, tarde, Señor, ha transcurrido ya parte del día, está por finalizar en unas cuantas horas, pues venimos delante del trono de tu gracia para darte las gracias por cada bendición que hemos recibido el día de hoy, en cada una de nuestras vidas. Padre, gracias por tu bendición, provisión, por tu cuidado, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros y porque en esta tarde podemos reunirnos en tu nombre para escuchar de tu palabra. Gracias por el privilegio y la oportunidad que me das en lo personal, una vez más, de poder estar aquí esta tarde para enseñar tu bendita palabra a tu pueblo. Bendice este tiempo, Señor, pongamos tu presencia entre nosotros. Cuida del pastor, no sabemos aún, Señor, que haya llegado, Señor, de Puebla, guarda en su camino. Y Padre, bendice esta tarde, Señor, todo lo que hagamos, sea para el nombre de tu gloria, Padre. Visítanos, amado Dios, es nuestro deseo y bendición en esta tarde, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonar otro canto a nuestro Dios, número 55, allí en nuestros himnarios, número 55, se titula Hay un precioso manantial, hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un precioso manantial. Cantemos, hermanos, son 4 estrofas. Vamos a cantar. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El mal hecho se convirtió en piel de una cruz, que vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Que vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, ahí lo derramaba. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, caudal de puro amor, se lavará por siempre en mí el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en mí el pueblo del Señor. Un himno más, hermanos, antes de pasar en esta tarde a la enseñanza del día de hoy. Y es número 63. El número 63 se titula Cristo vivo sirvo. Que sea una realidad verdaderamente esto en nuestras vidas, de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Al Cristo vivo sirvo, número 63 de nuestros himnarios. Cantemos. Al Cristo vivo sirvo y en nuestra amor negaré, yo sé que vive ya, su mano tierna veo, su voz consuela.
Dios les bendiga, buenas tardes otra vez, los que van llegando. En ausencia del pastor, pues estoy aquí en esta tarde, me pido el apoyo para cubrirle. Él está bien, solamente quedó detenido en la carretera por unos incidentes que hubo en la autopista y se le dificultó llegar. Estamos orando por él. Y bueno, quizá más tarde él esté aquí con ustedes. Y bueno, vamos a pasar, hermanos, en esta tarde a la enseñanza de la palabra de Dios. Al final de la enseñanza, vamos a levantar las peticiones de oración para orar unos por otros y así el Señor conteste, ¿verdad? Yo sé que Dios es fiel, Él escucha nuestro ruego, nuestra petición y el Señor obra cada vez que nos acercamos al trono de su gracia. El Señor es fiel. Y siempre, de alguna u otra manera, el Señor nos contesta. Sean todos bienvenidos. Vamos al libro de Job, hermanos, por favor, en esta tarde. Quiero compartir un mensaje referente, ¿verdad?, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Sabemos que nosotros tenemos un Dios, un Padre eterno en los cielos. Quizá, ¿verdad?, algunos de los que estén aquí ya no tienen a su papá terrenal. Quizá por abandono, quizá por fallecimiento, pero gracias a Dios que todos los que somos hijos de Dios tenemos un Padre celestial, un Padre eterno, un Padre que siempre está al pendiente de nosotros que somos sus hijos. Dice la palabra del Señor: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y gracias a Dios por sus palabras, ¿verdad?, de nuestro buen Padre, tierno, amoroso, que podemos estar confiados en todo momento, porque Él, uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces, Él es nuestro Dios. Y tomando el libro de Job, hermanos, como inicio para nuestra enseñanza en esta tarde, les invito a que vayamos a Job, capítulo número 1. Quizá la mayoría de los que estamos aquí conocemos el relato, la historia de la vida de Job, un hombre cuyo testimonio era bueno, perfecto en el sentido de madurez espiritual, y podemos aprender mucho de este gran personaje en las Escrituras. Capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. Voy a dar lectura, síganme con su vista, y posteriormente voy a tomar nuevamente unos segunditos para orar. Dice en el capítulo 1, versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a pedir nuevamente la bendición de Dios para este tiempo. Padre Celestial, pido su bendición en esta tarde, Señor. Usted sabe que soy de labios inmundos, Señor, para exponer tu palabra, pero gracias por el privilegio y la oportunidad que me da, Señor, en esta tarde de presentar tu palabra, predicar tu palabra. Luego que usted bendiga este tiempo, Señor, y bendigas a cada uno de los oyentes, que tu palabra llegue a cada corazón, que no sea yo, Señor, sino seas tú por medio de tu Santo Espíritu, obrando de una manera en particular en
Sabemos que Job, más adelante en este mismo capítulo, él pierde todo en un solo día. Pierde trabajo, pierde familia, pierde sus bienes. Y algo que me impacta en las Escrituras es la reacción de este hombre. Este gran hombre que al perder todo, lo único que pudo exclamar y salir de sus labios es Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la palabra de Dios que en ese momento él se arrodilló y adoró. Algo que a mí me impacta en lo personal, porque entiendo que a través de esta reacción y de esta actitud que mantuvo Job en ese momento de haber tenido una pérdida material y familiar en su vida, él haya tenido esta reacción en su persona. La Biblia nos dice más adelante en el capítulo 48, dice las Escrituras que al final, después que él hubo orado por sus amigos, dice la Escritura que el Señor le devolvió, ¿verdad?, lo doble que él tenía. Y uno se va a preguntar, y uno quizás en esta tarde se estará preguntando por qué, en qué consistió la prueba y la bendición que él haya nuevamente recibido la bendición de Dios. Pues todo se debía a su comunión con Dios y al conocimiento que él tenía de Dios. La Escritura nos dice, antes de su pérdida, en el capítulo 1, leímos ahí hace unos momentos, donde nos dice en el versículo número 5, la clave por la cual Job se mantuvo ante dicha prueba, ante dicha dificultad. Dice la palabra del Señor en el versículo número 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, hablando de sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice ahí las Escrituras, de esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días. La clave en la vida de Job para haberse mantenido durante estos 48 capítulos que leemos, el soportar el ataque, el soportar la difamación de sus amigos, ¿en qué consistió? Sencillamente, hermano, en esa comunión que Job mantenía y mantuvo cada día de su vida. En otras palabras, Job conocía quién era Dios. En esa comunión íntima que él tenía con el Señor, en esas ofrendas que él ofrecía cada día por su familia, por sus hijos, nos habla del nivel de espiritualidad y del nivel de conocimiento que tenía Job en cuanto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es impactante, hermano, cuando leemos en la Biblia que Job pudo soportar este embate, esta pérdida y mantenerse firme al Señor y al final haber orado por sus amigos y el Señor le bendijo, pero no es fácil, a mí me impacta hasta el día de hoy, porque creo que yo no llegaba en lo personal a un nivel de vida espiritual como la vida de Job. Y ese es el reto, estimados hermanos, para los que estamos aquí en esta tarde. Cristianismo no es religión. Cristianismo es conocer a Cristo. Cristianismo es comunión con el Señor. Cristianismo es conocer su palabra. Cristianismo es caminar con Dios todos los días. Cristianismo es sacrificio. Cristianismo es comunión con el Señor. Cristianismo es soportar pruebas, dificultades. Cristianismo es fidelidad. Cristianismo es crecimiento.
cristianismo es madurez. Eso es cristianismo. Pero hoy en día, estimado hermano, pienso que nuestro cristianismo está muy lejos de dar un testimonio como la vida de nuestro hermano. Dice la palabra de Dios que así hacía de esta manera todos los días. Tenemos a un buen padre ejemplar, lleno del Espíritu Santo, con convicción, preocupado por su familia, preocupado por sus hijos, preocupado por su hogar, y un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué digo lleno del Espíritu Santo de Dios? Porque cuando perdió todo, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y adoró a Dios. Adoró a Dios. De esta manera, quiero tomar el ejemplo de la vida de Job como un padre ejemplar, un padre amoroso, un padre que piensa en sus hijos, un padre que se preocupa por sus hijos, un padre tierno, un padre con convicción, un padre que está al pendiente, ¿verdad?, de sus hijos. Y sabe, en este versículo 5 vamos a espiritualizar el pasaje, que daría muy bien, hermano, esta representación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús es nuestro abogado. Porque Cristo Jesús está al pendiente de nosotros, su pueblo, ¿sí?, sus escogidos, los que estaremos por la... ¿Sí está aquí conmigo, hermano? Los que estaremos por la eternidad con el Señor. ¿Usted se ha pensado o se ha imaginado ya entrar en gloria en ese lugar donde nos habla Apocalipsis capítulo 21 y 22, cómo es el cielo? Donde no habrá tristeza, ni angustia, ni dolor, ni aflicción, ni enfermedad. Pongámonos a pensar unos cuantos minutos cómo es el cielo, cómo será entrar a la misma gloria. Pero tenemos que preparar nuestras vidas para poder ingresar a ese lugar santísimo, a ese lugar celestial que es el tercer cielo. Y para esto, hermano, nuestro Señor Jesucristo, tiernamente, amorosamente, está al cuidado de nosotros. Él desea, dice su palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios no hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dice Cristo, vosotros también estéis. Gloria a Dios, porque si somos salvos, tenemos la garantía de llegar a ese lugar eterno. Pero mientras, yo tengo que estar consciente de que debo de preparar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, ¿verdad? Mi cuerpo se lleva a esa cultura, pero prepararme para entrar a ese lugar celestial. Y estar consciente de que mi Padre no solamente me ha dado la salvación, pero de que mi Padre celestial, eterno, cada día, cada momento, cada hora, cada minuto, cada segundo, está pendiente de nosotros, porque somos su especial tesoro, porque somos sus hijos. Porque imagínate el gran amor de Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, que el gozo puesto delante de sus ojos, el cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, para que tú y yo, hermano, tengamos y gocemos de esa vida eterna que el Señor nos ha dado. Ese es nuestro Padre celestial. Ese es nuestro Dios, que a pesar de nuestra infidelidad, que a pesar de nuestra inconstancia, el Señor siempre es fiel. Por la gracia y misericordia de Dios pudimos terminar el 2025 e iniciar el 2026. Dios es fiel. Y en el versículo 5 vemos reflejado, hermanos, dentro del mensaje, 4 características de un buen Padre celestial. 4 características de un buen Padre celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 5, tenemos esas 4 características, ¿no? En primer lugar, número 1, un buen Padre intercede
por sus hijos por medio de sus oraciones a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan que abogado tenemos para con nuestro Dios a Jesucristo, nuestro Señor. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No la Biblia, Jesucristo. Jesucristo. Dice el versículo 5 que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Si ubicamos el libro de Job, todavía no estaba establecida la ley mosaica. Cronológicamente en la Biblia, el libro de Job se ubica en los últimos capítulos del libro de Génesis, donde todavía no se había establecido la ley de Moisés, los sacrificios, pero había una intuición en el corazón y en la mente de Job, el cual él sabía y tenía conocimiento de un Dios eterno, de un Elohim, de un Dios todopoderoso, el cual se le tenía que ofrecer, ¿sí? Un sacrificio, una ofrenda. Dice, por el pecado, por si mis hijos habrán pecado. No tenía Job una instrucción de la ley de Moisés, pero tenía una intuición. Y por intuición él sabía que si sus hijos habían pecado, él tenía que ofrecer a Dios una ofrenda. Una ofrenda al Señor, la cual él hacía todos los días. Todos los días. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada día nosotros tenemos que presentarnos delante del trono de la gracia, porque sin duda alguna, estimado hermano, usted y yo muchas veces ofendemos a nuestro Señor, consciente o inconscientemente, con el pensamiento, con las palabras, con las acciones, con las actitudes, y gracias a Dios, porque en todo momento, hermano, está nuestro Señor Jesucristo intercediendo a nuestro Padre Celestial por nosotros. El enemigo, el acusador que vemos en acción en el capítulo 1, donde se presenta entre los hijos de Dios delante del Señor, ahí, ¿verdad? Y viene a exponer a Job delante de Dios. ¿No has considerado tu siervo Job, que no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y le dice Satanás a Dios: quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Y Dios le da ese permiso, esa autorización, le dice: pero no toque su vida. Y vemos cómo el diablo, hermano, que es el acusador de nuestros pecados, ¿verdad? Siempre en su actividad satánica y diabólica, tratando de hacer caer a los hijos de Dios, a nosotros, sus hijos. Pero gracias a Dios que si caemos, que si fallamos, que si cometemos algún error, tenemos, gracias a Dios, a un intercesor que todo día, en todo momento, hermano, está intercediendo por nosotros, al Señor Jesucristo. Job intercediendo todos los días a Dios por sus hijos. Por sus hijos. Nuestro Padre tierno, amoroso, intercediendo por nosotros ante el trono de la gracia. Y cada vez que doblamos rodillas y clamamos al Señor, dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos al Señor y ahora Cristo va delante de nuestro Padre, intercediendo por ti, por usted, hermano. Por usted, hermano. En un momento más vamos a estar orando. Y hay muchos enfermos aquí, muchos necesitados, muchos hermanos que no están aquí por cuestión de salud, de enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer en esta tarde? Rogar al Señor, y el Señor intercediendo por su pueblo. El Señor intercediendo por los suyos, por sus hijos, porque nos ama el Señor. Gracias a Dios por Él, por este hermoso abogado que es nuestro Señor Jesucristo que tenemos. Un Padre intercede por sus hijos. Y nuestro Padre Celestial intercede cada día por nosotros.
No solamente vemos que nuestro buen Padre está intercediendo en el trono de la gracia por nosotros cada día, cada momento, en cada petición, en cada ruego, en cada súplica. Ahí está nuestro Padre Celestial intercediendo por nosotros y gloria a Dios. Porque yo sé que cuando entro en oración al trono de la gracia, yo sé que ahí está mi Señor intercediendo por mí, intercediendo por mi salud, intercediendo por mi pecado, intercediendo por mi falla, intercediendo por esa petición que tenemos delante de Él. En segundo lugar, hermano, número 2, la segunda característica que encontramos también en el versículo 5 es que nuestro buen Padre Celestial y un buen padre enseña a sus hijos a adorar a Dios. A adorar a Dios. ¿Cuál era el mensaje de nuestro hermano Job? Terrenalmente hablando, al ofrecer estos sacrificios, y sin duda alguna sus hijos estaban ahí, ¿qué era el mensaje? ¿Qué consistía? Que ellos tenían que aprender que a Dios se le honra y se le adora. A nadie más fuera de Él se le da y se le brinda adoración. Usted no puede decir a una persona que adoro. Solamente, exclusivamente en la Biblia encontramos que adoración es exclusiva a Dios. Porque a través de estos sacrificios, dice la palabra de Dios, que Job enviaba, los santificaba. Se levantaba de mañana muy temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de cada uno de ellos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job enseñando con el ejemplo, ¿sí? Con su vida, con su testimonio, con su sacrificio, mostrando una convicción. Y sabe, nuestro buen Padre Celestial nos enseña a través de su palabra cómo nosotros debemos adorarle a Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo leímos en el mes de diciembre, en el tema del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando los magos vinieron y se presentaron delante del niño Jesús, ellos se postraron y adoraron. Hermano, en un culto de servicio en la iglesia estamos adorando a Dios. Y adoración merece reverencia. Y adoración merece respeto. Y adoración, hermano, merece toda nuestra atención, porque no estamos aquí adorando al pastor ni a su persona. Estamos adorando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me está oyendo, hermano? Adoración merece humillación, respeto, exaltación. ¿Sí? Vinieron los magos, se postraron y adoraron. Y el Señor nos enseña a través de las Escrituras, hermano, cómo Él recibe la adoración. Ofrendar a Dios es adoración. Cantar himnos a nuestro Dios es adoración. Estamos en un servicio de adoración a nuestro Padre Celestial. Y no solamente en el servicio, ¿verdad? En el programa del culto, pero mi vida, hermano, con mi testimonio, que el Señor reciba honra y gloria y adoración por lo que hizo por mí. Dios merece adoración. Pero que no sea como dicen las Escrituras, este pueblo de labios de honra, pero su corazón. Adoración se vive, adoración se experimenta, adoración se presenta a nuestro Dios. Y aunque estemos en el trabajo, podemos adorar a Dios, claro que sí, hermano. Usted puede estar cantando un himno en su mente al Señor y puede estar adorando a su Padre en esa área de trabajo, ¿verdad? Si es maestro no creo, pero quizá en su oficio, en su negocio, Señor, déjame tomar unos minutos para adorar. No hay que esperar a venir el domingo, el miércoles para adorar a Dios. Cualquier momento, hermano, en la mañana, en la casa, en el camino, al trabajo, debemos adorar a Dios. Y es lo que nos enseña nuestro Padre: adoración verdadera, genuina, auténtica, cabal, íntegra y sincera.
Un buen padre enseña a sus hijos a adorar a Dios. En tercer lugar, tercera característica, hermano, un buen padre no solamente intercede por sus hijos, no solamente enseña a sus hijos a adorar a Dios, a adorarle a Él, pero tercera característica, un buen padre ama a sus hijos hablándoles de Dios. Y sin duda alguna, Job en el versículo 5, al ofrecer sus holocaustos en el sacrificio, ¿verdad? Está hablando de sus hijos. No nos dicen las escrituras, voy a especular un momento, ¿verdad? Un momento, pero quizá ahí estaban los hijos formaditos y Job enseñando a sus hijos, vamos a adorar a Dios, sí, pero mire, a Dios no solamente se le adora, ¿verdad? A Dios se le ama y yo les voy a enseñar cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro Padre Celestial. Quizás instruyendo a cada uno de sus pequeñitos cómo amar a Dios. Y el Señor nos enseña, hermano, a través de su palabra, ¿sí? A nosotros sus hijos, que un buen padre, ¿verdad? Se le debe amar, pero un buen padre debe amar a sus hijos. Y nuestro Padre Celestial, a través de las Escrituras, nos da testimonio, hermano, de cuánto amor nos tiene el Señor. Dice en el libro de Jeremías, con amor eterno debe amar. Su amor es eterno, su amor es único, su amor es sublime, su amor es exclusivo, hermano, para sus hijos. Y ese amor está a nuestra disposición y lo vemos cada día desde el momento en que usted y yo, hermano, abrimos los ojos en este mundo, ¿verdad? Cada día, cada mañana, para incorporarnos a nuestras labores seculares. Ahí vemos el amor de Dios, el cuidado que el Señor ha tenido y tiene para con nosotros, el proveernos agua caliente, el proveernos una cama calentita, el proveernos un techo, ¿verdad? El proveernos trabajo, el proveernos salud. Gloria a Dios porque el Señor nos ama. Él ama a sus hijos. Él ama a sus hijos. ¿Verdad? Y este amor debemos demostrarnos unos a otros. ¿Sí? Un buen padre intercede, un buen padre enseña, un buen padre ama a sus hijos. Y yo no tengo la menor duda, hermano, que el Señor le ama, que el Señor los ama, que el Señor le ama a usted. Sí. Hay que aprender a discernir esos momentos tan especiales y detalles tan sencillos donde vemos el gran amor de nuestro Padre Celestial. Y Dios se manifiesta en su amor a través de muchas cosas, no solamente la provisión, pero también a través de las personas. ¿Verdad? Al final del servicio, me voy a tomar una libertad, no se lo pedí al pastor, pero yo quiero que al final del servicio, y ya terminemos su oración, usted se acerque con su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, y terminemos el servicio, hermano, en oración, dándonos un fuerte abrazo. Mostrándonos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Está conmigo, hermano? Y si usted viene solo en esta tarde, pues usted dice con una hermana, un hermano, y que sentamos ese amor de Dios entre su pueblo. Amén, porque somos su pueblo. Y el Señor nos ama, quiere que nos amemos unos a otros. El amor de Dios es maravilloso, es eterno, ¿verdad? Tan ancho, tan alto, no puedo comprender. Ese es el amor de Dios. Y número 5, hermano, quinta característica, un buen padre, y este punto consiente a sus hijos. Los que son padres de familia que están aquí, creo que podrán dar testimonio, ¿verdad?, de que cuando tuvieron a sus hijos pequeñitos o tienen a sus bebés pequeñitos, hay papás que son muy consentidores, ¿verdad? Mamá le dice, ya no lo consientas mucho. Vamos aquí, hermano, porque el papá es consentidor y nuestro Padre nos consiente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá
habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. Job amaba a su familia, amaba a sus hijos. Por eso ofrecía sacrificios cada día. El Señor nos ama. Y sin duda alguna, hermano, el Señor nos consigue. El Señor nos consigue. Si tú dices, pastor, no entiendo de qué cosas me está hablando usted. Siento que está hablando en otro lenguaje. Escudriña las Escrituras. Dice la palabra de Dios en uno de los evangelios, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y al momento de escudriñar cada palabra de las Escrituras, usted va a descubrir, hermano, que el Señor es consciente. El Señor es consciente a los que somos sus hijos. Y de esta manera, hermano, esta tarde podemos regresar a casa en unos momentos más y digamos, gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre que estás intercediendo por mí todos los días, porque eres un buen Padre porque me enseñas cómo te debo de hablar, cómo te debo de honrar, ¿sí? Porque tú me enseñas cómo debo de amarte y cómo tú me amas, con amor eterno, y cómo tú me consientes, Señor, a pesar de mis fallos, mis errores, tú me consientes. Ese es nuestro Dios, hermano, que está en los cielos. Ese es el Dios eterno que vive en nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos breves minutos que nos has concedido en esta tarde, Señor, estar delante de ti para orarte, para escuchar tu voz, Señor. Este sencillo versículo con mucha doctrina, con mucha enseñanza, Dios. Queremos en esta tarde, Señor, reverenciarte y agradecerte por todo lo bueno que usted ha sido para cada uno de los que estamos aquí y aún por los que no estamos. Señor, te damos las gracias, Padre eterno, en esta noche, desde este recinto, desde este lugar. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por la salvación eterna, Señor, que tú nos has dado a cada una de nuestras almas. Gracias por el pastor Alberto, su familia, por los diáconos, los hermanos que están aquí, Señor, sirviendo. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y te preocupas por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Bendíceles grandemente, amorosamente, Señor. Derrama bendiciones abundantes sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos. Y, Señor, escucha nuestra oración y nuestro ruego, nuestra súplica en unos momentos más, ante las peticiones que también estaremos elevando al trono de tu gracia, Señor. Bendice este tiempo, Señor, te lo pedimos y rogamos.